Yo, Pancho Villa, fui un hombre leal que el destino trajo al mundo para luchar por el bien de los pobres y que nunca traicionaré ni olvidaré mi deber. Así se autodefinió uno de los líderes de la Revolución Mexicana, quien colaboró en la caída de Díaz, la llegada de Madero y la salida del traidor Victoriano Huerta. A un siglo de su asesinato en Parral, Chihuahua, aquí lo recordamos. Muy cierto, Javier, y es que justamente Francisco Villa vivió la pobreza, la orfandad y de ahí su compromiso con la revolución. Platicaremos de este interesante personaje de nuestra historia con su bisnieto, Martín Villa, con el historiador Daniel Librado, además de platicar con Patricio Juárez, parte del equipo de este Museo de los Ferrocarriles. Y en el marco de un programa dedicado a Villa, los ferrocarriles y la revolución, nuestra compañera Norma Guzmán viajó a Chihuahua a hacer un reportaje sobre el Museo de la Revolución y también para ofrecernos un recorrido en el popular tren El Chepe. Así es, Javier, nos encontramos en Puebla, la capital, en este maravilloso Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos para conocer las hazañas de la revolución que se lograron en estas poderosas máquinas que eran lo último en la generación y representaban la modernidad de un país hace un siglo. Y tendremos la historia detrás del vehículo en el que fue emboscado y ultimado Francisco Villa. Les invitamos, comenzamos con la X en la frente. La Revolución Mexicana fue también una revolución cultural. Fue un gran surtidor de imágenes que se adhirieron al imaginario colectivo y Francisco Villa es quizá la mejor prueba de ello. Equivocado porque sus simpatías estuvieron con los peones, ladrón de ganado, bandolero, hombre de poca inteligencia, carnicero, pistolero, villano por amor al arte, troglodita, fueron algunas definiciones que la prensa le endilgó a Villa, que por cierto pesaron menos en el imaginario que su iconografía captada por el cine y porque ha sido el único que se ha atrevido a invadir al imperio. El ejército de Estados Unidos ordenó matarlo, donde fuera y como fuera, y fracasó. Poco se habla de su genio de estratega militar que fue decisivo para derrocar a Porfirio Díaz en 6 meses, de haber contado con el mayor tren hospital del mundo, ni de que cuando fue gobernador reinstauró la autonomía municipal, alimentó a mineros y obreros desempleados, pensionó a viudas y huérfanos y consideró a la educación como la panacea para México. Por eso envió a niños a educarse a Estados Unidos. Se llevó a Chihuahua a otros que dormían en la calle de la Ciudad de México para que se educaran en artes y oficios. Aumentó el salario de maestros y empezó la construcción de la Universidad Fronteriza. Una visión de Estado más sugerida por muchos que puesta en práctica, como hizo Francisco Villa. La primera acción militar de la Revolución Mexicana se realizó desde el ferrocarril y tuvo lugar en el ataque a Ciudad Guerrero, Chihuahua, aquel 21 de noviembre de 1910, en el que se movilizaron para esta operación tropas desde el ferrocarril Kansas City, México y Oriente. Y es que en aquel momento se tenían construidas más de 21,000 kilómetros de vías férreas que operaban diariamente en todo el extenso territorio mexicano. En este sentido, según Francisco Gorostiza, especialista ferroviario, fue justamente Francisco Villa quien de todos los líderes revolucionarios más se sirvió del uso del ferrocarril, porque precisamente este transporte permitió la movilización de ejércitos de uno y otro bando, además de definir estrategias y tácticas en la lucha armada. Pues realmente es un privilegio poder intercambiar con alguien que ha vivido la historia de una manera muy singular y pocas veces he pensado que una frase que es bastante común tenga todo el sentido: llevar el peso de la historia. Estamos con Martín Villa, bisnieto de Francisco Villa. Gracias, Martín. A ti, de verdad, Javier, mucho gusto y un gusto estar aquí con Canal 22. Martín,
¿No te pesa la sombra de tu ancestro? Sí, demasiado, demasiado creo yo. Mucho trabajo, mucha angustia de vez en cuando. ¿Por qué angustia? Sobre todo creo que, como bien lo comentas, el peso de la historia, el peso de la familia nos lleva a otras partes, ¿no? Sobre todo creo que nos saca de la comodidad, ¿no? De lo que normalmente uno, pues, de vez en cuando desempeña, ¿no? El trabajo, la angustia de tener que cumplir, sobre todo con esa gran figura, ¿no? Del gran hombre, ¿no? Del gran revolucionario que fue Francisco Villa, y cumplir, ¿no? Sobre todo creo yo, saber cumplir con la historia es lo complicado, ¿no? A veces. Muy complicado, yo supongo. Martín, ¿hemos sido justos con tu bisabuelo, con Francisco Villa? Buena pregunta. El pueblo ha sido justo. Creo que los que no han sido del todo justos, pues han sido los diferentes regímenes que han pasado, ¿no? Posteriores a la revolución, que han surgido posteriores a la revolución. Creo yo que son aquellos los constructores, pues un tanto de la leyenda negra y del mito, ¿no? De la figura de Francisco Villa. Creo yo que son aquellos constructores y detractores del villismo los que le deben, pues sobre todo a Francisco Villa, y si no es que a Francisco Villa, al mismo pueblo, ¿no? Al mismo pueblo que llevó a cabo esa revolución popular en 1914, ¿no? ¿Y la leyenda negra en qué consiste? Dinos. La leyenda negra, ¿en qué consiste? Sobre todo en la creación del mito de Francisco Villa. El mito bueno y el mito malo, ¿no? Pero sobre todo esa figura que persiste detrás de Francisco Villa, del machista, y lo voy a decir con todas las palabras, del violador, del monstruo, del asesino, del rebelde sin causa, ¿no? En ocasiones. El revoltoso. Del revoltoso, del bandido, ¿no? Y la parte que tú has visto por el privilegio que tienes de tener contacto directo con participantes, con documentos, con muchas cosas, ¿cuál es el Villa que a ti te llama más la atención, te gusta más? Definitivamente es el Villa, a veces creo que tenemos miedo de llamar a Villa político, ¿no? Yo estudié ciencias políticas y creo que no tengo miedo en llamarlo un político certero en el momento de tomar sobre todo las decisiones y la acción directa, ¿no? Al final de cuentas estamos hablando de un Villa que se dedicó a la educación, que se dedicó a la construcción social a favor del pueblo de México, a favor del pueblo chihuahuense también específicamente en este caso. Entonces creo que ese Villa político que tomó las acciones certeras, que tomó las decisiones certeras, aunque él mismo no se hubiera considerado totalmente un político, creo yo que es el Villa del que debemos hablar en este centenario. Entonces han fallado, digo, los carrancistas con toda intención, pero muchos historiadores, ¿no? Así es, definitivamente creo yo que ese gran mito por el que estamos trabajando para construir, ¿no? Para construir la realidad y que surja al final de cuentas esa realidad de ese gran mito, pues creo yo que sí están fallando, ¿no? Al final de cuentas creo que contamos como mexicanos con una serie de instituciones pues que día a día, ¿no? Se están dedicando a trabajar por sacar esa realidad a flote y lo están logrando, ¿no? Pero creo que el camino no es sencillo, creo que el camino es muy complicado. Para todo esto existen instrumentos y pues los estamos llevando a cabo, ¿no? Creo que lo estamos tomando poco a poco. ¿Algo más que nos quieras comentar, Martín Villa? Pues como no, estamos llevando a cabo muchísimos proyectos para este centenario luctuoso del General Villa, publicaciones, estamos por iniciar una exposición itinerante a lo largo de los estados de Chihuahua, de Durango, Zacatecas, diferentes estados. Vamos a regresar acá a la Ciudad de México. Los proyectos con el INERM son diversos, por ejemplo, ahorita nos encontramos aquí en las instalaciones, un agradecimiento también para todos ellos. Y definitivamente Memórica, también un trabajo que estamos llevando a cabo con ellos. Híjole, son muchísimas personas, ¿no? A las que habría que mencionar, pero todo este proyecto está encaminado para pues, disfrutar, ¿no? de un villismo hacia el futuro, ¿no? Porque para eso da, ¿no? Hay que conocer a Villa. El pasado presente para construir lo que viene, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, correcto. Martín Villa. Ustedes, gracias. Y seguimos aquí con la X en la frente.
Desde 1873, en el que se inauguró la ruta Veracruz-Ciudad de México, el ferrocarril se convirtió en el principal medio de transporte en todo el país. Y precisamente por ello, estas maquinarias, estas locomotoras tuvieron múltiples usos. Se convirtieron en almacenes de armas, trincheras, paredones de fusilamiento. Fueron también cuarteles, oficinas telegráficas e incluso hospitales, según documenta Francisco Gorostiza, especialista ferroviario. Y precisamente en este sentido, estas maquinarias eran también herramientas de ataque o defensa, según ambas facciones lo solicitaran. Y por ello, procedieron también ejércitos federales y revolucionarios a descarrilar trenes, levantar vías, incendiar estaciones o locomotoras, así como dinamitar puentes. Pero bueno, tenemos mucho más. Vamos a hacer una pausa, pero no se vaya, porque al regresar, Norma Guzmán, desde Chihuahua, nos presenta un recorrido en el Museo de la Revolución. Y también hay que decir que ella misma, desde allá, desde el norte, nos invita a hacer un recorrido por el famoso y popular Tren El Chepe. Tras la Revolución Mexicana, la red ferroviaria mexicana quedó prácticamente desarticulada, con trenes y puentes destruidos y sin combustible. Y fue precisamente Venustiano Carranza, en su administración, quien comenzaría a reconstruirla y reconectar todas las vías. Esto es importante porque él, con su maquinaria de guerra, fue desactivando los ejércitos populares, en el norte el de Villa, en el sur el de Zapata. Y precisamente aquí en este Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos es en donde podemos conocer estas locomotoras, estos carros de pasajeros, coches de carga y otra maquinaria y herramientas que nos permiten reconstruir la maravillosa historia del ferrocarril y también de los ferrocarrileros mexicanos. Y desde aquí nos vamos con Norma Guzmán, que nos invita a recorrer desde Chihuahua el Museo Histórico de la Revolución. Nos encontramos transmitiendo desde el estado de Chihuahua en el Museo Histórico de la Revolución, mejor conocido como la Casa de Pancho Villa. Es la residencia donde habitó el general Francisco Villa junto a su esposa Luz Corral. Ubicada en el estado de Chihuahua se encuentra esta casona antigua que guarda la esencia de lo que fue cuando por sus pasillos andaba el Centauro del Norte. La Quinta Luz, como también se le conocía a esta casa, desde el 17 de noviembre de 1982, se convirtió en el Museo Histórico de la Revolución, administrado por el Ejército Nacional Mexicano. Antes de fallecer la señora Luz Corral, dentro de sus últimos deseos, dona la casa al Ejército Mexicano con el único fin de que se construyera un museo. Este museo cuenta con 2 pisos, un sótano, un patio central y uno posterior, donde se ubicaba el cuartel general, además de una gran colección de objetos pertenecientes al general Pancho Villa. Piezas genuinas, propiedad del general Francisco Villa, diversos objetos, armamentos alusivos a la Revolución Mexicana. La esencia de Doroteo Arango sigue en este lugar y aún se recuerda el bien que le hizo al país cuando fue gobernador interino del estado de Chihuahua. Diversos historiadores llamaron a esa época las semanas que simbraron a Chihuahua. El general Francisco Villa construye 50 escuelas, aumenta el salario a los maestros, baja el precio de la carne, el frijol, aplica ley seca para sus tropas. En este museo podemos encontrar los objetos que utilizó Francisco Villa, como el baño, el despacho, la cocina, la máscara mortuoria y el auto en el que iba cuando fue asesinado. Es transportar a todo nuestro público visitante a través de los objetos, piezas, armamento, a la época de la Revolución, una época tan importante para nuestro país. Esta casona fue habitada hasta la muerte de la esposa de Villa, Luz Corral, en el año de 1981. Continuamos transmitiendo desde el hermoso estado de Chihuahua, en donde desde 1961 el tren Chepe recorre gran parte del estado, regalando así
vistas espectaculares. Han sido poco más de 6 décadas de historia del Chepe, en donde por las vías de este tren han pasado innumerables historias y se han quedado recuerdos inmemorables de miles de personas. El Chepe viaja desde Krill, Chihuahua, hasta Los Mochis, Sinaloa, y en su recorrido de 357 kilómetros regala a sus visitantes paisajes inigualables, convirtiéndose así en un paso obligado para el turismo nacional e internacional. Tenemos muchísima gente que nos visita desde Japón, Francia, España, y lo más fuerte que tenemos por la cercanía es gente de Estados Unidos, grupos muy importantes que vienen, nos visitan y se maravillan de las vistas. En el año 2018, este tren tuvo una importante transformación, convirtiéndose en el Chepe Express, el único tren de pasajeros en México. Tenemos 5 años con este nuevo tren que está mucho más enfocado al tema turístico. Este nuevo tren cuenta con clase turista, ejecutiva y primera clase. Tiene una terraza en donde se pueden disfrutar de los paisajes, tiene un bar, cómodos asientos, restaurante y acceso especial para personas discapacitadas. Con todas las facilidades, con su rampa, con pasillos amplios, con el baño especialmente diseñado para personas con discapacidad para que puedan disfrutar de todo el recorrido. En cada kilómetro de este tour se puede disfrutar de la sorprendente naturaleza del estado de Sinaloa y de Chihuahua. 86 túneles y el más largo de ellos de cerca de 2 kilómetros de longitud. Tenemos también 37 puentes durante el recorrido. Pasamos unas vistas espectaculares, la gente se emociona. El Tren Chihuahua Pacífico traslada a unas 200,000 personas al año, quienes disfrutan en todo momento de los cañones, las montañas, la Sierra Tarahumara y sobre todo se lleva una experiencia mágica al conocer la cultura y la historia de los tarahumaras. El recorrido completo del Chepe Express es de aproximadamente 15 horas y más que un medio de transporte se ha convertido en un destino turístico. Nos encontramos en el interior de un carro de pasajeros de primera clase que corresponde a las glorias del ferrocarril mexicano y como podemos ver, pues se aprecia el lujo para aquella época. Aquí están los ventiladores, el carro de pasajeros contaba también con luz eléctrica, además de unas parrillas para poder colocar el equipaje y por supuesto comodísimos asientos que permitían a los pasajeros soportar muchas horas en largos trayectos. Y vamos a hacer una pausa, pero no se vaya porque al regresar, 2 importantes conversaciones con el historiador Daniel Librado de el INERM y también con el historiador Patricio Juárez de aquí del Museo Nacional de los Ferrocarriles. Y para entender mejor a este personaje que ya se tatuó en el imaginario universal, está con nosotros Daniel Librado Luna, historiador. Gracias, Daniel. A ti, Javier, por invitarme. Pues se viene un centenario de Francisco Villa. ¿Cuál es tu balance, digamos, desde la mirada de un historiador, de lo que hemos entendido y no de Francisco Villa? Pues a mí me parece que el 2023 es un año propicio para la reflexión histórica, para acercarnos a nuestro pasado, para leer otra vez la Revolución Mexicana en los términos actuales. ¿Y el cine no habrá contribuido a deformar su imagen? Sí, por supuesto, el cine Digo, le mexicano. gustaba el cine, era como productor, ¿no? Bueno, en el tiempo, pues recordemos que él protagonizó esta película de La Mutual, ¿no? Bueno, en un momento incluso sale filmado, pero las producciones mexicanas sí lo volvieron una caricatura, caricaturizaron al villismo, ¿no? Recuerdo esta imagen de Pedro Armendáriz, no propiamente interpretando a Villa, pero sí a un revolucionario de las características de la División del Norte, y sí lo retratan pues de manera muy negativa, muy primitiva incluso, ¿no? Cuando Villa era una persona de una inteligencia natural impresionante, pues por eso mismo pudo construirse en un líder de 30,000, 40,000 personas, 40,000 soldados.
No era solo un revoltoso inconforme. No, por supuesto que no, no era un organizador, ¿no? Incluso él organizó la División del Norte, hizo este tren sanitario, tenía Increíble en esa época en el mundo, además. Sí, 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 se preocupaba mucho por los soldados, también por las viudas, ¿no? Incluso cuando está hablando de la ley agraria que beneficiaría a las viudas de la revolución, Carranza dice, oye, no, eso lo tienes que olvidar, ¿no? No estamos luchando por ello. Y Villa defiende a las viudas, dice, no, pues de aquí en adelante tal vez lo consultaré con usted, pero no le voy a quitar las tierras a las viudas de la revolución, no podemos hacer eso, ¿no? Entonces sí hay una postura de avanzada en Villa, una postura social, que no tiene Carranza. Claro. Se cumplen 100 años de Villa. ¿Están preparando ustedes algo en especial? Sí, pues vamos a hablar todo el año de Villa, vamos en nuestras redes sociales, vamos a hacer algún video, ¿no? También para, ya ves que son las nuevas formas de la divulgación de la historia. Entonces, también tenemos coloquios, bueno, estamos organizando un coloquio para la próxima semana en Durango, entonces vamos a hacer una serie de actividades. ¿Publicaciones? Publicar libros, vamos a publicar también algunos clásicos del villismo que desde el INAM se publicaron en fechas previas, ahora las vamos a publicar de nuevo en línea, ya ves que estamos en los nuevos tiempos. Bueno, pues se democratiza también. Claro, es una forma pues muy fácil y muy barata de propagar el conocimiento histórico. Estamos por terminar, Daniel. ¿Qué imagen nos quieres dejar de tu aproximación a Villa? ¿Quién fue? ¿Quién es? Sí, pues Villa fue una persona humilde que no buscaba la riqueza, no buscaba el poder, él buscaba transformar la sociedad y se preocupaba mucho por la infancia, ¿no? Por la educación de los infantes. Él como gobernador en Chihuahua, su preocupación constante fue construir escuelas, abrir escuelas para los niños. Él mismo no había sido un infante educado, no fue a la escuela, entonces él quería por lo menos terminar con esta situación de injusticia en la educación. Y por eso mismo se lleva a los niños que vivían en la calle en la Ciudad de México, se los lleva a Chihuahua y les abre la Escuela de Artes y Oficios y les da educación, ¿no? Algunos escapan, regresan a la Ciudad de México, otros sí terminaron sus carreras y se convirtieron en hombres de bien, incluso Luz Corral, una de las esposas de Villa, adoptó a algunos de estos niños. Entonces, esto es algo que deberíamos recordar mucho, ¿no? Esta imagen de Villa con 2 niños en la escuela de Canutillo, él mismo yendo a tomar clases nocturnas en la escuela, ¿no? Yo creo que el país es lo que necesita, mucha educación y mucha voluntad por construir un futuro mejor para los infantes mexicanos. Entonces, la educación es el centro. Es la respuesta, la cultura y el arte, nada más. Pues Daniel, muchísimas gracias. A ti, Javier, por la entrevista. Y seguimos aquí con la X en la frente. Nos encontramos con el historiador Patricio Juárez del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias, ubicado aquí en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Quisiéramos preguntarle, ¿usted cree que realmente era una situación caótica la que presentaban la red ferroviaria nacional? Estamos hablando más o menos de 1915, tras, digámoslo así, la parte del desarrollo fuerte de la Revolución Mexicana. Más o menos para esas fechas las vías están, como dices, están destruidas y las conexiones entre las principales ciudades de nuestro país pues está desarticulado. Y la reconstrucción más o menos se comenzará por esos años de los ferrocarriles constitucionalistas de 1915 alrededor de 1920. ¿Nos puede decir entonces cuándo culmina todo este periodo de recuperación de la red ferroviaria nacional que entendemos pues quedó pues muy destruida, ¿no? ¿Cuándo se logra la recuperación, la reconexión de estas ciudades importantes o de los puntos troncales de la red de trenes en México? No se llega, digamos, a la totalidad de la reconstrucción debido a que la empresa argumenta que tiene deudas bueno, la empresa
el gobierno federal le debe a la empresa Ferrocarriles Nacionales de México una gran cantidad de dinero, y entonces es cuando intervienen, digamos, el Comité Internacional de Banqueros para cobrarle al gobierno mexicano, y en lugar de seguirle prestando para la reconstrucción, le promete enviarle sí equipo a cambio de aumentar más la deuda. Maestro, muchas gracias, maestro Juárez, por estos minutos y esta precisión de la información importante sobre pues, la historia de nuestros trenes mexicanos. Nosotros continuamos con ustedes con la X en la frente. 100 años han pasado desde el asesinato de Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, y este es el auto donde murió. Era la mañana del 20 de julio de 1923 cuando el Centauro del Norte iba en este auto negro y fue emboscado por 9 personas. El vehículo marca Dodge Brother, modelo 1922, donde fue asesinado la mañana de ese día el general Francisco Villa en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Aproximadamente a las 7:45 de la mañana ese día, el general Francisco Villa salía de un bautizo. Él iba con destino a su hacienda en Canutillo. Un siglo después se pueden observar los 26 impactos de bala que recibió el auto, que en aquel entonces era último modelo. El general Francisco Villa recibe 13 impactos de bala, 2 de ellos en las manos, 1 en el codo, abdomen, corazón y desgraciadamente el famoso tiro de gracia en el cráneo. Este auto completamente genuino se encuentra en el Museo Histórico de la Revolución, ubicado en el estado de Chihuahua, y fue donado por la última esposa de Villa. Este vehículo, como usted lo menciona, es un vehículo original que era propiedad del general Francisco Villa. La señora Luz Corral, antes de fallecer, dona todas las piezas de su casa, incluyendo el vehículo. Gracias al mantenimiento y al cuidado que se le ha dado al auto, este está intacto y la gente puede verlo e imaginarse el momento en el que Doroteo Arango fue asesinado. A pesar de que han pasado 100 años desde el asesinato del Centauro del Norte, créame que su esencia sigue en este lugar. Desde el estado de Chihuahua, enviada especial Norma Guzmán, con la X en la frente. Llegamos al final del programa después de recordar a Francisco Villa, que este año cumple el centenario de su asesinato en Parral, Chihuahua. También después de recordar que gracias a estas grandes máquinas, la revolución se hizo posible y que muchos de los operadores de ellas fueron precisamente ferrocarrileros revolucionarios. Así es, Javier, siempre es interesante el recordar a estos personajes de la historia porque nos dejan profundas reflexiones para el México de hoy. Por eso queremos agradecer los aportes que para este programa dieron el equipo del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, el INERM, el gobierno de Chihuahua y sobre todo agradecerles a ustedes su atención cada semana. Nosotros los esperamos la próxima aquí por Canal 22. Con la X en la frente.